como siempre, yo busco algunas fotos, o he buscado algunas fotos relacionadas con el tema. Y esta me pareció que estaba piola, es del Estadio Único de La Plata, cuando estaba en la etapa de construcción del techo. Eh, el Estadio Único de La Plata es una tensoestructura que está formada por un anillo principal de compresión, que son los tubos que estuvieron 10 años ahí construidos, que se veían cuando iban al partido, y después tiene 3 anillos internos de cables, que son estos cables que ustedes ven acá. Y este es el anillo de compresión que ustedes ven. Y acá lo que me interesa que ustedes vean son estas uniones. Estas son articulaciones. Esas articulaciones que nosotros vemos con un redondelito, bueno, son estas brutas articulaciones y estas también. Acá es una foto donde estamos viendo cómo se montan los cables que sostienen el primer anillo de compresión, el hub C, que bueno, esos se van colgando todos de esa estructura metálica. Y acá lo que quería mostrarles es una unión también entre una columna y un techo en el aeropuerto. Este es el aeropuerto de Toronto, si no me equivoco, y es lo mismo que este. Y esta podríamos decir que es una base, un apoyo móvil, perdón, un apoyo fijo. Está fijo a la columna y permitiría una cierta rotación, por así decirlo. Bueno, repasando las hipótesis que venimos trabajando, son la de linealidad mecánica, tenemos una relación lineal entre la carga y los desplazamientos, la linealidad estática, las cargas están aplicadas en su posición original, no deformada, y linealidad geométrica, donde estamos trabajando con pequeños desplazamientos, donde la tangente del ángulo es el seno del ángulo y es el ángulo. Esto me van a escuchar todas las clases decírselos. Nosotros ya vimos sistemas de fuerzas, Lo vimos dice fuerzas. porque lo toma. Sí. Buena acotación, Lucas. Y hoy vamos a ver cuerpos vinculados. Bueno, nosotros sabemos que si tenemos un cuerpo rígido en reposo, si no está vinculado a tierra o no está vinculado a otro cuerpo rígido, en realidad no lo vamos a tener en reposo. Y eso lo vimos la clase pasada cuando vimos el principio de acción y reacción. Cuando sacamos la mesa se nos cayó el cubo que teníamos ahí arriba. Entonces, bueno, necesitamos analizar esos cuerpos que vinculan a los cuerpos rígidos. Entonces acá empiezo de nuevo con mi palmera. La palmera que vimos allá lejos y hace tiempo, en la primera clase, en la clase pasada, vimos la palmera, y acá les muestro otro ejemplo, que es una lámpara. Esta es una lámpara como las que se usaban en los tableros. Cristian, contame, ¿qué diferencia o qué similitud ves entre las dos fotos? ¿Estás, Cristian? Sí, sí, sí. Pero estoy pensando qué responderle. Ah, ok. Contame, vayamos a la palmera, ¿ok? Primero, ¿la palmera cómo está relacionada con el suelo? Y mediante las raíces. Mediante las raíces, ok. Sí. Te comento, las raíces de las palmeras, en realidad, y por eso se pueden trasladar fácilmente, son raíces que van para abajo, ¿no? Y esas raíces, ¿qué es lo que impiden que le pase a la palmera?
Y obviamente es fácil decir que se mueva un poco, la palmera se va a mover, Sí, pero la palmera se va a mover, pero no se va a caer, claro, ¿sí? Y cuando vos ves que, mirá cómo es la palmera acá abajo, ¿no? Fíjate, esto es más delgadito, ¿no? Y cuando llega abajo es como que es mucho más machazo, ¿no? Entonces, estas raíces, en realidad, impiden que la palmera primero se hunda, ¿no? Después que se corra horizontalmente, y además, en realidad, impide que gire alrededor de este punto. Es decir, la palmera se va a deformar toda, va a ir de un lado al otro, cuando vemos todas las fotos de los tifones y todo eso en Miami. Pero sí. Pero hasta cierto punto igual no debería moverse mucho, ¿no? Hasta alguna altura, digo, del tronco, seguramente va a estar va a bastante. moverse todo lo que pueda y lo que Claro, necesite. Pero lo que no va a poder es girar alrededor de este punto, ¿entendés? Porque ese punto es un punto que está bien agarrado a la tierra, ¿sí? Entonces, ese movimiento que vos ves, lo vas a ver en la parte de arriba, pero nunca lo vas a ver acá abajo, porque si gira acá abajo, chau, la palmera se rompió, ¿está? Vayamos sí. a la lámpara. Fíjate la lámpara cómo es, ¿no? Tiene acá una articulación, acá tiene una articulación. Yo tengo una justo acá, mira, no sé si la ves, pero bueno. Sí, sí. Tengo una acá justo al lado mío. Tenés una articulación acá arriba, una articulación acá y una articulación acá. La base está bien fija a la mesa. Pero a diferencia de la palmera, que te permite moverse en la parte de arriba, y dijimos que esta parte estaba bien agarrada, porque si no se rompía, esto te permite girar alrededor de este punto. Entonces, acá, yo ya sé que ustedes lo vieron, entonces puedo hacerme la canchera y charlar con ustedes como si todo esto ya fuese un repaso. Esto sería como un empotramiento y esto sería como un apoyo fijo, porque este no permite que baje la lámpara y no permite que se corra hacia los costados. ¿Sí? ¿Estamos más o menos de acuerdo en eso? Total, sí, sí, sí. Ok, bien. Entonces, gracias, Cristian. La clase pasada, repasando un poquitito, vimos que una fuerza distribuida, cuando actuaba en una superficie simétrica, la podíamos convertir en una fuerza distribuida lineal, ¿no? Y podemos hablar, y ahora podemos hablar, algo parecido con el cuerpo rígido. Cuando tenemos una chapa, hablamos de una chapa que es un conjunto de materiales planos, ¿no? Y por eso siempre la clase pasada hablábamos más que nada de cubos o bien de cuadrados o rectángulos o triángulos que se movían. Y podemos definir chapa como el conjunto de puntos materiales planos coincidentes con el plano de simetría y cargado en un sistema de fuerzas actuando en el mismo plano. Esa es la chapa que tiene dos dimensiones. Cuando esa chapa tiene un eje de simetría, podemos hablar también de una barra. Y es cuando una de esas direcciones es mucho mayor a la de las otras dos. Entonces, acá hay una similitud entre la fuerza distribuida superficial con la chapa, que nos pasa con un cuerpo, y la barra es un caso particular de la chapa, que es cuando una de las direcciones es mucho mayor a las otras dos. ¿Está bien? Uy, uy. ¿Estamos? Y vamos a definir también vínculo como una condición geométrica que limita el movimiento del cuerpo. Ahora, para poder vincular los cuerpos rígidos, vamos a tener que primero saber qué movimientos tienen. Entonces, vamos a definir los grados de libertad como el número de coordenadas libres que tiene un cuerpo rígido o una chapa. Entonces,
Pregunto, Bruno, si estás, ese punto A, ¿cuántos grados de libertad se te ocurre a vos que tiene? Eh, Yo te pero eso ayudo, mira, es un hago un plano que está clic, vinculado a algo. ¿cómo? El plano al que pertenece ese punto está vinculado a algo o No, tal punto solo. Ese y con punto. respecto a qué, con respecto al plano o con respecto a un eje arbitrario. Son los No, grados de no, no, libertad. acá estamos en el plano. Acá estamos en el plano, fíjate, X, Y, tenemos el plano. ¿Cuántos movimientos puede tener ese punto? Dos. Se puede desplazar Dos. sobre X o sobre Y. Correcto. Mira qué lindo. Mira el show. Puede correrse para X, bueno, Y o X. Perfecto. Y ahora, si tenemos una chapa, ¿cuántos grados de libertad o qué movimientos puede tener una chapa? Eh, Acá elegí una barra, que es una chapa muy particular. Tiene 3 grados de libertad a diferencia de un punto, porque puede desplazarse en Y, desplazarse en X, pero además puede girar. la rotación, claro. ¿Correcto? Entonces, un punto tiene 2 grados de libertad, una chapa tiene 3. ¿Está? Y un cuerpo en el espacio tiene 6, porque tiene los 3 movimientos en los 3 ejes y los 3 giros alrededor de los 3 ejes. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo fijo una coordenada de la chapa, por ejemplo, el punto XA, ¿sí? Lo que le podemos hacer, lo que en realidad le estamos haciendo es imponiéndole una condición de vínculo. ¿Hasta ahí estamos? Es decir, esto puede bajar o puede rotar, pero lo que no puede hacer es correrse a lo largo del eje X. ¿Está bien? Y ahora yo fijo además el punto IA, impongo además dos condiciones de vínculo y solamente podemos permitir que rote. En este caso decimos que la barra está articulada, ¿ok? Porque solamente puede rotar. ¿Estamos? Estas definiciones, y ya los vieron con Carlos ayer. Si además le fijo esa coordenada de rotación en el punto B, o fijo otra coordenada como el punto B, la barra ya directamente no se puede mover. Entonces, como conclusión, si queremos que una chapa no se mueva, tenemos que restringir la misma cantidad de grados de libertad que tiene el elemento. Entonces, en las condiciones de vínculo siempre tienen que coincidir con al menos coincidir con el grado de libertad. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Lo que acabo de... Graciela, Sí, pero los grados de libertad de la chapa no eran 3 y es... para fijarla necesitábamos por lo menos 2. No, para fijarla necesitas 3. El tema es, nosotros fijamos, fíjate acá, habíamos fijado, arrancamos acá, ¿no? Fijamos fijamos XA, es decir, estamos permitiendo que esto baje, pero no Sí. puede correrse a lo largo de X. Pues puede rotar y puede desplazarse a lo largo de Y. Fijamos la coordenada IA, la fijamos por acá abajo. Entonces, solamente puede girar. ¿Está bien? Ah, claro, sí, sí. Me había Y perdido ahí. además de eso, yo fijo la coordenada IB, Sí. Y directamente ahí no se mueve. listo. Entonces, fíjate, XA la fijé, IA lo fijé, IB fijé. Coincide las condiciones de vínculo con los grados de libertad. Ahí va, listo, gracias. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces,
Vayamos con los desplazamientos de una chapa, porque recién vimos una barra. Si yo tengo... Vamos a analizar un poquitito qué pasa con la rotación que estuvimos viendo. En la rotación, los puntos giran y se desplazan según arcos de circunferencia alrededor de un polo de rotación. Cuando estamos hablando de traslación, podemos decir que ese polo está en el impropio, porque todos los puntos se desplazan en la misma dirección. ¿Se acuerdan cuando vimos un caso particular de Ritter, que les dijimos que la sumatoria ahí, en vez de tomar momentos, tomábamos una sumatoria de fuerzas? Fíjense, está relacionado justamente con esto. Nosotros tenemos un polo de rotación que se corta en el impropio del plano, que sería el P impropio. Y por eso nosotros siempre tomamos el perpendicular a, a la dirección que nosotros veíamos como paralelas, ¿sí? Traslación, podemos decir que es la rotación, como acabamos de decir, en torno a un polo impropio del plano. Si yo tengo una chapa, esta chapa que es esta rectangular, que gira alrededor de este punto P, podemos decir que el punto A describe una circunferencia cuando gira, ¿no? Va desde A a A'. Ahora, y acá viene el tema de las hipótesis que yo insisto tanto. Gracias a las hipótesis de pequeños o linealidad cinemática, estamos hablando de pequeños desplazamientos. Entonces, este arco de circunferencias A' es prácticamente lo mismo que la secante de A, y es prácticamente lo mismo que la distancia perpendicular desde A hacia el punto hasta el punto P, A segunda. Entonces, gracias a esta hipótesis de linealidad cinemática, podemos decir que los corrimientos en una rotación son perpendiculares a la recta de acción entre el punto y el polo. Entonces, entre el punto A y el polo de rotación, podemos decir que esto va a girar en esta dirección, A segunda, gracias a la hipótesis de linealidad cinemática que insisto todas las clases. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Sigo. Entonces, ahora vamos a hablar de vínculos y vinculación aparente. Si yo tengo esta chapa, este rectángulo, y lo tengo fijo en el punto O, puede girar, ¿verdad? Si además, en este caso, le impongo un desplazamiento de un punto a la chapa, punto A, la normal a este desplazamiento no pasa por el punto por O. Está D1, ¿verdad? No pasa por el punto O. Entonces, en ese caso, en este caso en particular, si yo le quiero imponer este desplazamiento de 1, la chapa no se mueve. Si en cambio yo le impongo este desplazamiento en la dirección D sub 2, la chapa, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a rotar alrededor del polo, va a rotar alrededor de O. La vinculación aparente es toda condición de vínculo impuesta a un punto en una chapa que no altera las posibilidades de desplazamiento. Entonces, ¿qué sería el caso de este punto A? Yo me quedo tranquila porque como le impuse un desplazamiento en D1, no se movió, la chapa está fija y metí la pata, porque en realidad la chapa siempre puede rotar alrededor del punto O.
esa vinculación que yo le puse es una vinculación aparente. ¿Me siguieron? Gastón, ¿me seguiste? La aparente es la segunda, o sea, en la cual le impuso una condición de vínculo, pero que no hizo nada. No, Sería- la vinculación con A es aparente. Es decir, yo el hecho de fijar A no estoy garantizando absolutamente nada. ¿Tá? Porque hay un desplazamiento posible, ¿sí?, que te permite mover esa chapa. ¿Está bien? ¿Sí? Acá Maximiliano dice que no entendió por qué no se movía en D1. A ver, en DU, nosotros dijimos que si yo tengo una recta entre el polo de rotación en una chapa, ¿sí?, fijo un punto, va a poder rotar siempre, gracias a la hipótesis de linealidad cinemática, vamos a poder decir que el desplazamiento es perpendicular a la recta que une el punto y el polo de rotación, que es lo que vimos en la filmina anterior o diapositiva anterior. ¿Está bien? Entonces, yo no entendí por qué no se movían de uno. Sí, eso entendí. Ok. Entonces, como D1 no es perpendicular a esa recta, en realidad no va a poder moverse, porque tengo fijo, es como que tenés un papel con un pinche en la pared, ¿sí? Lo único que puede hacer en realidad este cuerpo es girar alrededor del punto O. Si yo a ese pinche le estoy poniendo, fijo un punto y le pongo una dirección, le impongo una dirección que no sea perpendicular a la distancia AO o a la recta AO, no se me va a mover. ¿Ok? Good. ¿Estamos? ¿Sigo? No, de nada. Sigo. ¿Alguna otra duda? Veamos los vínculos. Siempre en el plano por ahora, ¿sí? Tenemos dos tipos de vínculos. Unos son absolutos y los otros son relativos. Los vínculos absolutos te limitan la movilidad del cuerpo con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, tenemos en el plano tres tipos de apoyo. El de primera especie, que es el apoyo simple o apoyo móvil, restringe un solo grado de libertad, lo representamos con este triangulito y esta rayita, y el vínculo que te restringe es perpendicular justamente a esta rayita. Pregunto, Gastón, ¿se te ocurre en la vida real algún elemento que sea este apoyo móvil? Y estoy pensando, ¿no puede ser un carrito? ¿Cómo? Un carrito. Carrito. Un carrito. Ok, Sí. bien, Exactamente. perfecto. Un carrito que permita el giro arriba. Tendría que ser, ¿no? Ok. A mí me gustan los rollers, que es como ejemplo, pero vale. Y te permite justamente el movimiento a lo largo de las rueditas. Bien, gracias. El apoyo de segunda especie, apoyo doble o apoyo fijo, nosotros lo vamos a usar más como apoyo fijo, te restringe 2 grados de libertad. Te permite el giro y te restringe los 2 desplazamientos. Y acá tenemos 3 maneras en las cuales lo representamos. Con una raya fuerte abajo, con estas 2 patitas o
por medio de las bielas en este sentido. ¿Algún ejemplo que se te ocurra, Osmar? La lamparita. ¿Cómo? La lamparita que vimos al principio. La lamparita que vimos al principio. Ok, ¿algún otro? A ver. Qué pésima imaginación que tengo. Bueno, en realidad... A ver, yo tengo acá un transformador. ¿Te lo muestro? Un transformador. Esto lo engancho y bueno, este cable puede rotar. Mirá que si se te Está rompe, agarrado, pero puede. rota mucho ahí en esa unión, medio como que se te va a romper el cable, ¿eh? Puede. Eso es más como la palmera. Cómodo, ¿no? Va, sí. Moverse mucho, pero justo ahí en la unión. No te olvides que esto es la vinculación al suelo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? En realidad, la mayoría de las fundaciones que hay acá en Buenos Aires, en las bases, son de este tipo. Podemos considerarlas a los efectos del cálculo de este tipo. Acá Si una constitución a retiro, justamente unas cartelas en las columnas, ya te dejo, no pasa nada. en las columnas van a ver este tipo de articulaciones. Dale, Lucas. No, que acá ponían en el chat una bisagra y la entrada de un auricular. La entrada de un auricular es media rara, porque en realidad en el sentido vertical gira libremente. Limpia parabrisas. Uf. Sí. Una calecita. Depende si se desarma o no. Ok. Bueno, pero por lo menos la bisagra creo que es el más claro. la bisagra sí. Tomamos. De hecho, acá la tenés, mira. Acá la tenés la bisagra. Exactamente. Bueno, y pasamos al de tercera especie, o el apoyo triple o empotramiento, que nosotros lo vamos a mencionar siempre, como empotramiento, digo. Se representa como estos dos barritas con un cepillo, digamos, ahí abajo. Y te restringe los 3 grados de libertad. El movimiento, el giro y los 2 desplazamientos. ¿Sí? Brian, ¿se te ocurre algún ejemplo práctico de esto? No vale decir la palmera. Una columna. Ok, una columna depende, como esté. Depende. Exactamente. Por ejemplo, un semáforo. Un semáforo podemos decir que está empotrado. Una zapata. Depende de la zapata, puede ser esto o puede ser esto, sí. Podría ser. Depende. Bien. Dijimos del semáforo. Un poste de luz, sí, es exactamente igual que el semáforo. Sí. Bien. Una aclaración, porque Graciela dijo las columnas no. Las columnas pueden tomarse como apoyo articulado o empotrado. Depende qué se requiera para el diseño. Okay. Tema de adelante de ingeniería civil, pero les hago la aclaración por las dudas. Bien. Bueno, pero más o menos tenemos una idea de qué es lo que estamos hablando. Bárbaro. Vamos a los relativos. Perdón, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos recién? Estamos, ¿no? Sí, pero no es como lo que dijo Lucas de las columnas. Ok, bueno, no sé, me perdí, chicos. Avanzo. Vínculos relativos. Estos son uniones entre 2 barras, ¿sí?
y te limitan la movilidad del cuerpo con respecto a otro cuerpo. Por ejemplo, la articulación. La articulación te permite la rotación entre estas dos barras que están acá. Y hay, claro, el codo. El codo. Es un ejemplo típico, la rodilla también. Y podemos decir que lo podemos representar con este circulito, que es el codo, o bien de esta forma, con estas dos bielas, llamando biela a una barra que es biarticulada y muy, muy rígida, que tiene un polo de rotación ficticio, digamos, que sería este rojito, que es donde se cortan las dos bielas. Otro sería un dispositivo de corte, y este dispositivo permite que las dos barras suban o bajen de manera relativa. Permite que, por ejemplo, la de la izquierda suba, la de la derecha baje, y permite ese movimiento y no el giro. ¿Okay? Y después hay un dispositivo nefasto, que es el dispositivo normal, que permite que las dos barras se acerquen o se alejen entre sí. Y permite ese desplazamiento paralelo entre medio de las barras. Nosotros este dispositivo prácticamente no lo vamos a usar, pero sí el de corte y sí la articulación. Ejemplo del último. Estoy pensando. Digamos que si los tenés vinculados mediante un neoprene o algo por el estilo, Sí, se podría decir. Podríamos decir, si tenemos dos barras que están con una goma muy, muy unidas por medio de una goma, pueden moverse en su dirección. Pasa que el de neopreno es más como el de corte, porque en realidad lo que no te pasa... Es, por ejemplo, una junta de dilatación. Vos la vas a unir, pero se puede expandir perfectamente. Bien, vale. Sobre todo cuando... Eso lo tomo. Bien. ¿Sabemos de qué estamos hablando? La junta de dilatación. En la calle está lleno. Cuando ustedes, claro, cuando ustedes van caminando por la vereda, o incluso sobre todo en terrazas que le han colocado baldosas, van a ver que hay una unión en algún lado de las baldosas que es mucho más grande que el resto de la separación. Esa es una junta de dilatación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se calienta la terraza, es como que de alguna manera todo se va dilatando, ¿no? Y se va expandiendo. Entonces, ese espacio que dejamos extra se va a ocupar por la dilatación, justamente, de esos elementos. Y al contrario, cuando hace frío, esos elementos se contraen y tienden a alejarse entre sí. Entonces se dejan ese tipo de juntas de dilatación. No sé si logré contestarte lo que preguntaste, Vicente, o te confundí más. También unas de estas juntas son el KTRM en la autopista. ¿Vieron que cuando se acaba el tramo de la autopista y tenés el siguiente apoyo, el auto hace ruido? Bueno, pasamos por una de esas juntas, porque yo no pongo a tope las partes de la autopista, ¿sí? Los tramos. Bueno, este es uno de esas juntas. Bien, vale, muy buena acotación. Una pregunta, los dispositivos B y C, el de corte y el normal, las bielas en sí son iguales, ¿no? Son paralelas y tienen como dos puntos. Lo que cambia es la forma de la barra. Correcto. Sí. No, cambia la orientación en las cuales... Claro, la posición de las bielas con respecto a las barras. Fíjate que en el B las bielas son paralelas a la barra. Y te permiten el movimiento perpendicular a las barras. En el C tenés que las bielas son perpendiculares a las barras y te permiten el movimiento a lo largo de la barra. ¿Está? Gracias. ¿Sigo, chicos?
Una pregunta. ¿Entre sí los tres restringen 2 grados de libertad? Entre sí depende del resto de la estructura, la cantidad de grados. Sí, se restringen 2 grados de libertad. Sí. Bien. O mejor dicho, te permiten 1 grado de libertad. ¿Ok? Cada uno. Vamos a ver lo que te dejan hacer. Bueno, entonces, ahora lo que me gustaría ver con ustedes son vinculación aparente en una chapa. Nosotros dijimos que para tener una chapa fija necesitábamos 3 grados, restringir 3 grados de libertad. Fíjense, si yo restrinjo, en este caso, 3 grados de libertad, pero con un apoyo fijo y un apoyo móvil, y la línea, la recta del apoyo fijo, perdón, la recta del apoyo móvil pasa por el polo de rotación del fijo, yo voy a tener una vinculación aparente, porque va a permitir que esto va a poder correrse un poquito y esto va a permitir rotar. Entonces, voy a tener una vinculación aparente porque va a rotar alrededor del polo de rotación del apoyo fijo. Si yo pongo 3 carritos alineados, no impide en absoluto que yo pueda seguir corriendo los 3 carritos juntos. Entonces, yo ahí también tengo una vinculación aparente. Y si tengo 3 apoyos móviles que se cortan los 3 en un punto, de nuevo voy a tener un polo de rotación y en estos 3 casos que acabo de explicar, no estoy impidiendo que esa chapa se mueva. En el primero gira en este punto, en el segundo se desplaza o rota alrededor de un polo. Y otra cosa que les quería comentar es el tipo de sistemas que nosotros tenemos. Nosotros podemos trabajar con 3 sistemas distintos. El hipostático, en el cual las condiciones de vínculo son menores a los grados de libertad, el caso del auto, el caso de un engranaje. Los isostáticos, en los cuales las condiciones de vínculo coinciden con los grados de libertad, y los hiperestáticos, que nosotros vamos a ver un par de ejemplos en este curso, es cuando las condiciones de vínculo superan los grados de libertad. Entonces, en este tercer caso, ya las ecuaciones de la estática no nos alcanzan y tenemos que recurrir a otras ecuaciones que vamos a ver en la parte de resistencia. ¿Ok? ¿Se entendió esto de vinculación aparente? Porque este tipo de análisis lo vamos a hacer y mucho. Ejemplo del último que... No, eso es viejo. Ok. Es de lo anterior. ¿El anterior? Ok. Bueno, vamos a reacciones de vínculo. Llamamos reacciones de vínculo a las fuerzas que surgen cuando quito el vínculo y quiero lograr el mismo efecto. Si tengo una viga empotrada, las reacciones de vínculo van a ser una fuerza vertical, una fuerza horizontal y un momento. Cuando tengo una viga simplemente apoyada y quito los vínculos, me van a aparecer, en el primero, para hallar estos 3 vínculos, tengo que plantear 3 ecuaciones de equilibrio, que fue lo que hicimos hoy en el parcialito. La sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0, la sumatoria de fuerzas horizontales y la sumatoria de fuerzas en I van a ser iguales a 0. En el caso de una viga simplemente apoyada, es decir, una viga que tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil, vamos a reemplazar esos 2 apoyos, el apoyo fijo con una fuerza horizontal y una vertical,
y el apoyo móvil con una fuerza vertical. Y en este caso, si tenemos una resultante, vamos a equilibrar esa fuerza puedo plantear las tres mismas ecuaciones que planteé antes, o bien dos ecuaciones de momentos y una de fuerzas, o bien tres ecuaciones de momentos, manteniendo las condiciones que habíamos visto la clase pasada para plantear estas dos ecuaciones anteriores, ¿sí? Que, bueno, nada. En el tercer caso, esta viga simplemente apoyada la puedo plantear como, digamos, si tuviese tres apoyos móviles, donde uno de ellos no coincide con la dirección de los otros dos. En ese caso lo tengo que reemplazar sí o sí por fuerzas que sean perpendiculares al movimiento del apoyo móvil. Y de vuelta puedo plantear las tres sistemas de ecuaciones, que es una de momentos y dos de proyección, o dos de momentos, una de proyección, o tres de proyección, siempre con las condiciones que vimos la clase pasada. Tiene acá, A propósito, para que la repasen. ¿Cuál era Vicente consulta cuál eran las diferencias de las rayitas abajo de los triángulos del segundo dibujo? En el segundo, la rayita, el triángulo con una raya abajo, separada significa un apoyo móvil. ¿Haces dos imágenes para atrás, Graciela? Sí. Estaba tratando de... Iba a dibujarlas, pero... Ahí. ¿Una más? Para que se vean las de esa. Fíjate la primera, que es una raya más gruesa, o puede ser un triángulo con una seda vuelta. Eso significa un apoyo fijo. Y el de la derecha sería un apoyo móvil. Y hago una aclaración. El apoyo fijo se podría representar así o con dos móviles como lo tienen abajo en el mismo punto. Sí, fíjate que tenés... Hay una pequeña excentricidad, pero si están en el mismo punto sería exactamente lo mismo. ¿Cuáles eran las diferencias de las rayitas abajo de los... Esa era la consulta recién. Ok. ¿Quedó claro, Vicente? Sí, ahí puso que está joya. Ok, perfecto. Entonces, repasen cuáles son las condiciones. Y ahora la pregunta es, sumatoria de momentos en I con respecto a C. Ok. ¿Qué es esto? Ok, ahora la pregunta es, y ahora vamos. Si yo acá tengo la barra y solamente tengo el apoyo fijo trabajando en la barra, ¿sí? Y no tengo el apoyo móvil, pregunto, Toribio, a ver si me podés ayudar. ¿Dónde tiene que estar aplicada R para que no se mueva la barra? R puede estar en cualquier lugar de la barra posicionada. ¿Dónde tiene que estar la fuerza R para que no se mueva la barra? ¿Estás, Toribio? ¿Simón? Sí, podría ser en el punto de apoyo, o sea, en el punto de del apoyo. apoyo fijo, ¿o no? Correcto, correcto. Es el único lugar, porque vos fíjate que en este punto genera un momento con respecto al apoyo fijo. Y entonces significa que esta barrita gira. En el único lugar donde esa fuerza no me genera movimiento en la barra es justo si pasa por la articulación del apoyo fijo. ¿Ah? Y voy para atrás.
En este caso dice MC igual a 0 no, porque prácticamente el punto A y el punto C coinciden, entonces no serían redundantes en este caso, ¿sí? Y además por la condición que nosotros les habíamos planteado, que no podían estar los 3 puntos alineados, ¿sí? Entonces, este sistema de ecuaciones no se puede usar. Bien, volviendo al tema de viga simplemente apoyada, la fuerza R tiene que pasar sí o sí por la articulación del apoyo fijo. En este caso, tiene que pasar sí o sí por el punto de intersección de las dos rectas de los móviles, que es el polo de rotación. Y en este caso, si en vez de tener perpendicular a los dos, tengo los dos carritos en paralelo, directamente no tengo equilibrio, porque esta fuerza R tiene una inclinación y tiene una fuerza horizontal. Entonces, en este caso en particular, no puedo plantear el equilibrio de ninguna manera. El carrito se va a mover sí o sí. ¿Me siguieron, no? Más o menos. Entonces, ahora vamos a ver un poco cadenas cinemáticas. Si yo tengo dos barras, S1 y S2, ¿y cuántos grados de libertad voy a tener, Vicente? Yo tengo las dos barras sueltas. Sin articulaciones. Sin articulación, sin nada. 3. S1 tiene 3. ¿Y S2? No tenga miedo en abrir el micrófono, si tienen. También. Y entonces, 3 más 3. 6. Entonces, si yo tengo dos barras sueltas entre sí, voy a tener 6 grados de libertad. Ahora, ¿qué pasa cuando agrego una articulación A1-2? Fíjate, esta articulación le termina restringiendo 1 grado de libertad a cada una. Entonces paso a tener en el sistema S1, S2, 4 grados de libertad. Si además empotro a S1, fíjate que S1 está fija, pero S2, si bien no puede en el punto de arriba, no puede ni desplazarse para arriba ni para abajo, puede rotar alrededor de A1-2. Entonces, para fijar esta barra que me está quedando, tengo que agregar un apoyo móvil que justamente no pase, cuya normal en realidad no pase por acá. Si pasa por la articulación A1-2, voy a tener una vinculación aparente. Entonces, fíjate con lo que está pasando. Si yo pongo justo ese apoyo móvil de manera tal de que la recta del apoyo móvil pasa por A1-2, esto puede correrse un cachitín. Y como estamos en la hipótesis de desplazamientos pequeños, se nos movió. Entonces, sí o sí, esta recta de acción no puede pasar por la articulación. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Miren que es importante para entender cadenas cinemáticas, ¿sí? Sí, ok. Bien. Entonces, una articulación relativa te restringe 2 grados de libertad al sistema. Y el grado de libertad, en este caso, va a ser la cantidad de chapas más 2. Es decir, en este caso, tengo 2 chapas, le agrego, le sumo 2 y me va a dar la cantidad de grados de libertad del sistema. Son 4, que es lo que acabamos de ver recién. Y acá la clave es ubicar los vínculos. Fíjense, en este caso, yo restringí los 4 grados de libertad en una única chapa.
Entonces convertí la chapa S1 en un hiperestático y la chapa S2 en un hipostático, porque quedó suelta y puede girar alrededor de la 1,2. Entonces, en S2 tengo que restringir sí o sí el movimiento que me permite a A1,2, es decir, perpendicular a esta recta. Voy de vuelta. S2 lo que no puede hacer es moverse en la recta A1,2. Es decir, que podría decirle que la barra S1 con el apoyo fijo le estaría restringiendo un grado de libertad a S2 en la dirección A1,2. Entonces, puedo representarlo como un apoyo móvil ficticio en la articulación, con esa dirección. Entonces, para fijar S2, tengo que poner un apoyo fijo sí o sí en esta barra. ¿Dónde no lo puedo poner? Pregunto, Maxi. ¿Dónde no lo puedo poner sí o sí a ese apoyo fijo? ¿Estás? Maxi, ahí está. No entendiste la pregunta, ok. Voy de vuelta. Tengo, ya ahora en vez de tener la empotrada S1, tengo un apoyo móvil. O un apoyo fijo, perdón. Yo sé que, como esta barra es rígida, tengo restringido el movimiento de S2 en la dirección A1,2. ¿Está bien? Para que S2 quede fijo, tengo que restringir 2 grados de libertad. Entonces, le puedo poner 2 móviles o le puedo poner un fijo. Pregunto, el apoyo fijo, ¿dónde no lo puedo poner? Porque si lo pongo en ese lugar, no me restringe nada. Donde intersecta el apoyo de S1. Es decir, donde no lo puedo poner es justo en la articulación A1,2. Porque ahí no me hace absolutamente nada. Entonces, si lo pongo, por ejemplo, en el otro extremo, voy a tener la chapa S2 fija. ¿Estamos? ¿Me seguiste? Ok, good. Esto se llama un arco triarticulado, porque tiene una articulación en cada uno de los apoyos fijos y una articulación en la unión de las dos barras. También se llama de 3 articulaciones. Bueno, vamos a ver un poco cómo se resuelve una cadena cinemática. Nati, me parece que vamos a estar complicados con los tiempos hoy, ¿eh? Estábamos hablando de eso. Sí, decíamos dejarlo para la próxima. Sí, justo estaba mirando el reloj. Sí. Por ahí, la clase que viene podemos arrancar con los ejercicios. ¿Qué te parece? Dale, sí. Arrancamos con los ejercicios, después vemos un poco de teoría de lo que quede y después estamos. Dale. Genial. Vamos a cerrar con algo más. Bueno, cadenas cinemáticas. Yo tengo en este caso una barra que está empotrada, una chapa S2 que tiene un apoyo móvil, la columna que está empotrada tiene una fuerza F, y la viga, que es la horizontal, tiene una carga Q. Saco los apoyos. En los apoyos voy a tener reacciones y acá voy a tener 3 reacciones de vínculo y acá voy a tener 1. Acá lo importante es que voy a tener 4, en este caso voy a tener 4 incógnitas. Y la estática me da 3 ecuaciones, entonces me está faltando una.
Entonces tengo que analizar un poquitito qué puedo usar como cuarta ecuación. Fíjense, yo acá tengo una reacción, una resultante izquierda de todas las acciones y todas las reacciones de vínculo de la chapa S1. Y del otro lado yo tengo una resultante derecha de todas las acciones que están en la chapa, en la viga, más la reacción de vínculo del apoyo móvil. Si tengo esas dos fuerzas, ¿dónde tienen que estar R izquierda y dónde tienen que estar R derecha para que estas dos chapas que están en el aire no se muevan? Bautista, ¿me ayudás? ¿Dónde tienen que pasar? Por el punto A12, ¿puede ser? Correcto, porque si no pasan por la bisagra, no tengo equilibrio, que es lo mismo que nos pasó recién. Tienen que estar en A12. Ahora, ¿cómo trasladamos eso o convertimos eso que intuitivamente, porque gracias a Carlos ustedes ya lo saben, en matemática? La manera de traducirlo matemáticamente es diciendo, agregando una ecuación relativa. Y la ecuación relativa es que la sumatoria de momentos de una sola chapa, todas las fuerzas que están actuando en una chapa, que es R izquierda, con respecto a la articulación, es igual a 0, o bien que la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas que están actuando en la chapa S2 o chapa derecha, con respecto a la articulación, es igual a 0. ¿Más o menos se entendió? No, sí. Yo no entendí si son las dos cosas, porque escuché que dijiste o sea, izquierda o derecha, pero son las dos, o es una sola. Bueno, vos necesitas al menos una de estas dos tiene que estar agregada como a las ecuaciones de la estática absolutas, ¿ok? Al menos una. Podemos utilizar dos de estas, las dos, pero vamos a sacar una de las absolutas, ¿ok? Ah, perfecto. Una aclaración. Porque, pero siempre vamos a necesitar 4 ecuaciones. Sí, dale, Lucas. Una aclaración. Es importante que podemos plantear esta ecuación porque sabemos que ahí el momento vale 0. Entonces Correcto. Lo que se plantea es que el momento vale 0. Porque después, con el tema de las bielas, no sabemos cuánto vale el momento. Lo vamos a ver más adelante, pero le aclaro desde ya, solo se puede plantear acá porque sabemos que el momento vale 0. O sea, el momento es conocido. Y lo que estamos tratando de lograr es que esa resultante pase sí o sí por la articulación, porque si no hacemos eso, el momento no va a valer 0. ¿Está? Esa es la relación que tienen las dos cosas. ¿Siguieron? Entonces, vamos a planteo de las ecuaciones. Si yo llamo RAX, RAI y MA a las reacciones de vínculo del empotramiento y RB del vínculo móvil, puedo hallar las fuerzas internas de en A12, que es el punto de unión de las fuerzas, ¿sí? Con estas ecuaciones halladas, pongo en evidencia las dos fuerzas, como bien Lucas dijo, en el caso de la articulación, tengo el momento que vale 0, sé que sí o sí voy a tener dos fuerzas, una fuerza horizontal o una fuerza vertical, en el punto de la articulación. Las pongo en evidencia y sé que el momento es igual a 0. Planteo las ecuaciones de equilibrio en cada una de las chapas
porque ya las desvinculé entre sí, al poner en evidencia las fuerzas, corté y ya las puedo analizar por separado, entonces puedo decir que la sumatoria de las fuerzas en X a la derecha es igual a 0, y me va a dar el valor de RIX igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0 me da el valor de RI sub I. Planteando el equilibrio haciendo Q por L más RB. Entonces puedo hallar esas dos fuerzas que están justamente actuando en la articulación. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Sigo. Entonces, ahora en el caso de las cadenas cinemáticas, podemos calcular las reacciones de vínculo. Cuando tenemos cadenas cinemáticas de dos chapas, vamos a tener 4 grados de libertad, tenemos que restringir 4 condiciones de vínculos y vamos a tener 4 incógnitas. Entonces, tenemos, que acá vuelvo, Cristian, a tu pregunta. Podemos plantear las 3 ecuaciones absolutas de toda la estructura y una relativa que es la sumatoria de momentos de izquierda o la de la derecha igual a 0. Lo que no puedo hacer es plantear 4 ecuaciones absolutas, porque ahí estoy siendo redundante con una. Sí o sí, si tengo cadenas de cinemáticas de chapa, como máximo 3 de las ecuaciones pueden ser absolutas de toda la estructura y el resto tienen que ser sí o sí relativas. O bien puedo plantear 2 ecuaciones absolutas y 2 ecuaciones relativas, es decir, sumatoria, en el caso de la articulación, sumatoria de momentos a izquierda o sumatoria de momentos a derecha, las 2 proyecciones de fuerzas, o bien las 2 relativas, más una de proyección y una de momentos de toda la estructura. O bien la otra de proyección, en el caso de Fx, la de sumatoria de momentos en A y las 2 relativas. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Good. Sí, sí. Ok, vamos ahora a las bielas. De la misma manera que antes, nosotros acá tenemos una estructura, una de las chapas que está empotrada, la otra está vinculada por medio de estas bielas que son horizontales, ¿sí? Pregunto, Catalina, ¿se te ocurre qué es lo que, cómo no puedo vincularla a tierra? Acá estoy pensando. Ok. Acordate, el movimiento que te permite este dispositivo es vertical, ¿no? Es decir, esto te permite, igual, digamos, te restringe 2 grados, esta está empotrada, y esto te permite subir y bajar, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo no puede estar el apoyo móvil? O sea, yo tengo que dejar que esto se mueva. No, tenés que impedir que se mueva. ¿Y podría aplicar una fuerza para que no se mueva? Correcto. ¿Y cómo no puede estar aplicada la fuerza para que se mueva? Fíjate cómo están las bielas. Son horizontales. Sí, sobre el eje. Fíjate, si yo pongo un apoyo móvil donde la reacción de ese apoyo móvil es paralela a las bielas, sí. no me impide absolutamente nada, porque el carrito, esto podía subir o bajar, fíjate que no te está impidiendo ese movimiento. Entonces,
En este caso, yo estoy teniendo una vinculación aparente. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Moraleja, esta dirección del apoyo móvil no puede coincidir nunca con la dirección de las bielas. En el caso de que yo tenga dos apoyos fijos, en este caso, vos fíjate que nosotros habíamos dicho que si uníamos el polo del apoyo fijo con la dirección antes, con la articulación, podíamos decir que había un apoyo móvil ficticio, ¿está bien? Que le brindaba una de las chapas a la otra. Si yo quiero unir ese 1 con esta articulación ahora, fíjate que la dirección sería en esta dirección, es decir, le estaría brindando un apoyo móvil ficticio que, como estas dos columnas están a la misma altura, pasaría por el polo de rotación de la segunda chapa. Y en este caso, de nuevo, tengo una vinculación aparente. ¿Sí? ¿Más o menos lo ven? Se me durmieron todos. Luca, Jiménez. ¿Estás o te me dormiste? Sí, estoy. ¿Me seguiste o no? Creo que sí, estoy ahí, en el límite. ¿Estás en el límite? Es el horario también. Bueno, voy a tomar el silencio, lo tomo como que entendieron todos, ¿eh? Entonces, fíjense el movimiento que le termina pasando a esto. Esto gira, se desplaza un poquito y termina moviéndose. Entonces, acá estoy teniendo una vinculación aparente. En este caso, a diferencia de la articulación, como el movimiento antes, ¿qué pasaba? La reticulación me permite girar, lo que estoy buscando es que el momento sea igual a 0. En este caso, las bielas son horizontales, el movimiento es perpendicular a las bielas, es decir, en este caso es vertical, entonces la ecuación relativa que tengo que imponer es la sumatoria de fuerzas verticales de la chapa izquierda, o S1, es igual a 0, o la sumatoria de fuerzas en I de la chapa derecha va a ser igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que esto es importante, porque no es lo mismo tener una articulación que tener el dispositivo de corte. ¿No? ¿Dudas? Bueno. De nuevo, les planteo las ecuaciones que podemos usar. Tenemos 3 ecuaciones absolutas y una relativa, pero ahora ya con la sumatoria de fuerzas a izquierda o a derecha en la dirección perpendicular a las bielas, o, de nuevo, 2 absolutas y 2 relativas, ya sea tomando momentos de toda la estructura, o las 2 de proyección, o momentos y una de proyección. Y en este caso, el vínculo interno, perdón, ¿está todo, hasta ahora me siguieron? ¿Les quedó clara la diferencia de cómo se plantea bielas y cómo se plantea con articulación? ¿Podríamos volver un segundo a la diapositiva anterior que me quedo dando vueltas? Dale. El que está abajo no lo puedo hacer, o sea, el que está abajo no tengo la vinculación aparente, entonces no me sirve. No te sirve. Tengo que sí o sí evitar que uno de los dos rote. Correcto. Lo que tenés que evitar es que este digamos, apoyo móvil ficticio no pase por este punto. Si la segunda patita sería más corta, si la segunda patita sería más corta, sí se podría.
Correcto, bueno, yo apuntaba a eso. Le dije la respuesta. Le soplaste, le soplaste. ¿Lo seguiste a Lucas, Andrés? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, al igual que con la articulación, ahora lo que queremos hallar son los valores del vínculo interno, de este dispositivo de dos bielas. En realidad, acá en este caso, ya tenemos la dirección de las fuerzas. Sabemos que son, sí o sí, tienen que ser dos fuerzas que están en esta dirección, en la dirección de las bielas. Saco el dispositivo y voy a poner dos fuerzas, una fuerza N1 y una fuerza N2 abajo, las dos opuestas, uno al principio de acción y reacción, tienen que estar opuestas, si no, no tengo equilibrio. Una en la barra de la izquierda y otra en la barra de la derecha. Puedo plantear un momento con respecto a un punto, por ejemplo, al punto donde está actuando N1, y puedo hallar N2, si planteo de toda la derecha o de toda la izquierda. Y en este caso podemos plantear el momento con respecto a uno de los puntos, el momento con respecto al otro punto, o ya sabiendo cuánto vale N1, plantear sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Ese sería el concepto de hallar las fuerzas que están actuando en ese dispositivo. ¿Se entendió lo que estuvimos haciendo hasta ahora? ¿Sí? Y esta se me coló, así que, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con cadenas de 3 chapas? ¿O querés dar uno de los ejercicios, Nati? Como quieran. ¿Cuánto queda de cadena de 3 chapas? Para Quedan no... 2 diapositivas. Sí, pero bueno, ok, si quieren sigo con esto. Y terminamos con lo que sería cuasi teoría. Dale, así pueden repasar un poco y la próxima hacemos el ejercicio más frescos. La próxima va a ser toda de Nati. Bárbaro. Bueno, en el caso de 3 chapas, tengo grados de libertad. Habíamos dicho que cada una de estas, si hacíamos la cantidad de chapas más 2, necesitamos 5 grados de libertad. Restringir 5 condiciones de vínculo, vamos a necesitar 5 ecuaciones. Para hacer el análisis cinemático de este ejercicio en particular, tenemos que la chapa S1 está fija, es decir, que le brinda a la chapa S2 un apoyo fijo ficticio. ¿Estamos? Y la chapa S2 le brinda a la chapa S3 un apoyo móvil, siempre un grado menor a lo que tenemos como apoyo fijo actuando, un apoyo móvil en la dirección de las bielas A1-3. Como este apoyo móvil no es paralelo a los apoyos móviles que actúan en la chapa S3, no tenemos vinculación aparente. ¿Estamos? Ahora, le agrego unas fuerzas, una fuerza horizontal en S1, una carga distribuida en S2 y un momento aplicado en S3. Planteo, para calcular las reacciones, como siempre, elijo una terna de referencia, pongo en evidencia las reacciones de vínculo y planteo las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio pueden ser las 3, como siempre, de absolutas, es decir, sumatoria de
todas las fuerzas horizontales, sumatoria de todas las fuerzas verticales, sumatoria de todos los momentos con respecto a algún punto, y vamos a tener que usar dos ecuaciones, relativas. Yendo de derecha a izquierda, puedo plantear como primera ecuación, como tengo un dispositivo de corte, la sumatoria de fuerzas en I a derecha igual a 0. Entonces, fíjense que, ¿por qué elegí sumatoria de fuerzas en I? Porque las bielas están en X. Entonces, con esta ecuación encuentro la relación entre RB y RC, pues son las únicas fuerzas verticales que están actuando a la derecha de A3, que es este círculo que estamos viendo en verde. Y la segunda ecuación que puedo plantear es, de nuevo, a derecha, sumatoria de momentos, porque tengo una articulación que vincula S1 y S2, sumatoria de momentos relativos a derecha de la articulación A1-2, donde la derecha ahora es la barra S2 y la barra S3. Planteo el momento que me genera Q con respecto a la articulación, el momento M, el momento de RB y el momento de RC. Fíjense que con estas dos ecuaciones relativas encontré las reacciones RB y RC. ¿Estamos? ¿Me siguieron? ¿Se me fueron? Ok, gracias Maxi. Bueno. ¿Yo tenía algo más? La izquierda, si quisiéramos plantear a la izquierda, bueno, las otras ecuaciones son absolutas, con sumatoria de fx, saco r a x. Si quisiera plantear las ecuaciones a la izquierda, podría plantear como sumatoria de fuerzas para independizarme de RB y RC, podría plantear como sumatoria de fuerzas a izquierda con respecto a A2-3, de todas las fuerzas verticales, y puedo despejar RAI, y después planteo sumatoria de momentos con respecto al punto A y de todas las fuerzas que están actuando. ¿Se entendió, chicos? Federico. Sí, me queda solo una consulta. Diga. Cuando te parás en A1-2 y tomás los momentos a derecha, ¿las reacciones internas de las bielas no las considerás porque se anulan o porque son internas? Correcto. No las considerás porque está la biela. Exactamente. La biela, digamos, las dos se están anulando. Entiendo. Gracias. ¿Ah? Perfecto. Bueno. Y vamos al último tema nefasto, que es cadenas cinemáticas cerradas. ¿Sí? Nosotros vamos a ver cadenas cinemáticas cerradas de 3 chapas nada más. Y estas son cuando las 3 chapas están articuladas entre sí. Entonces, fíjense que el grado de libertad coincide con el número de chapas. Por ejemplo, en estos triangulitos que tenemos. Si yo tengo las 3 chapas unidas entre sí, o las 3 barras unidas entre sí, en realidad pasan a conformar una única chapa, si somos estrictos. Entonces, voy a necesitar solamente restringir los 3 grados de libertad como si fuese una única chapa. Y ahora, de nuevo, puedo usar un apoyo fijo y un apoyo móvil, 3 apoyos móviles, siempre y cuando
no estén alineados. Para las reacciones externas se puede resolver tranquilamente como si fuese una única chapa. Ahora, cuando quiero hallar las reacciones de vínculo internos, sí o sí voy a tener que abrir esta cadena, poner en evidencia los esfuerzos que aparecen en la articulación y plantear el equilibrio a medida que voy abriendo uno a uno. Eso es lo único que tiene las cadenas cinemáticas cerradas, ¿sí? Que es la antesala al próximo tema, que es reticulados. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿O algo anterior? ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada? ¿O ya está? O tomar la cerveza. ¿Están esperando a que llegue el Rappi con la cerveza? A mí me quedó con esto último de abrir la cadena. O sea, voy agarrando cada chapa por separado, voy a conocer la reacción que le haga el vínculo y voy planteando incógnitas. Primero determinás, lo vamos a ver igual más precisamente con reticulados, pero primero determinás las reacciones. O sea, las fuerzas que tenés en los apoyos. En realidad, suponete que quiero hallar estas reacciones de vínculo, ¿sí? Lo que voy a terminar haciendo es poniendo en evidencia dos reacciones. ¿Está bien? Estoy intentando dibujar. No muy bien. Usen la imaginación, esas son dos flechas. Son dos flechas, sí. No, esa te salió bien la tercera. Las otras me sale más como un árbol, ¿no? Ahí va. Y esto vienen las dos fuercitas. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Entonces, yo acá voy a tener voy a tomar momentos de este pedacito de fuerzas con respecto a esta articulación, 1, vamos a ponerle. El cuatrimestre pasado me salía mejor, el dibujito. Entonces, vos fijate que puedo llegar a hallar una relación entre estas dos fuerzas y después puedo o hallar el momento, tomar momentos con respecto a la otra articulación que conozco ya que vale 0. Puedo usar la izquierda o puedo usar la derecha, que puedo usar estas fuerzas, que son las anteriores opuestas. Acá hay algo que está mal. Ah, no, está bien. Que son las anteriores opuestas, y de esa manera podés hallar las dos reacciones. ¿Sí? ¿Me seguís, Andrés? Sí, más o menos, sí. Igual lo vamos a ver con mucho más detalle en reticulados. Pero el concepto sería eso, reemplazar, digamos, plantear las dos fuerzas que vos tenés actuando en ese punto. Una vez que las hallaste, volvés a cerrar la cadena y la abrís en el lugar donde vos querés hallar las nuevas reacciones internas. Esto lo volvés a unir y haces lo mismo, por ejemplo, en este punto. ¿Está bien? ¿Sí? Okay, sí. Quisiera hacer una aclaración. ¿Borro? No, comparto la pantalla, no. Ok. Este ejercicio, este tipo de ejercicio, pasa mucho que tenemos ejercicios en donde la articulación no está exactamente en el extremo de la barra. Está casi, o tiene un voladizo, como se lo llama eso. Esperen que oculto. No me deja. Ahí está. Cuando hablamos de a derecha o izquierda de la articulación, no es si es a derecha, es todo acá. Esperen que no se ve nada. No es a derecha literal. A derecha o izquierda sería
esto sería derecha y esto sería a izquierda. A ver, izquierda-derecha es orientativo, por así decirlo. Acá sería superior o inferior. Pero es importante que este pedacito de barra lo incluyan dentro de la misma barra, porque es continua, la articulación está abajo. Siempre que tengan la articulación es clara dónde está, si está arriba o abajo. De hecho, si la articulación estaría acá, este pedacito se me cae. ¿Sí? Porque tendrías 3 barras. Exactamente, en tal caso tendría 3 barras y me faltaría un apoyo. Les comento esto porque es un error que el cuatrimestre pasado lo vi varias veces y el que avisa no traiciona. Muy común eso. Exacto, es un error muy común y es una lástima porque por cosas como esta el ejercicio está mal y pifian y desaprueban, pero bueno, les hago la aclaración ahora, así por lo menos les queda un poco más fresco. Retomando el tema izquierda y derecha, ustedes tienen que pararse en la articulación y mirar todo lo que está abajo o a la izquierda literalmente, o todo lo que está arriba o a la derecha. Exacto. Entre comillas, derecha. ¿Está bien? Entonces, si se paran en la articulación, fíjense que para mirar para izquierda van a ver solamente el empotramiento. Cuando miran de la articulación a la derecha, ese voladizo, en realidad, es parte de la otra barra. Entonces, no puede quedarse, no puede haber mucha duda, ¿sí? Este es uno que también es bastante... Se está soplando. Sí, ¿no? Sí. Es para ver si están atentos. Si están atentos, lo van a probar. Sí, estamos demasiado buenos este cuatrimestre. Sí, sí, sí. Se ve que el verano nos... Yo lo que dice Lucas, por ahí no lo veo exactamente así, pero lo que digo es, si yo agarro de un lado de la articulación y fijo la barrita que tiene el empotramiento, la agarro con la mano, la de arriba, bueno, va a pivotear desde ese punto. Bueno, todo lo que pivotea es lo que yo en la ecuación de momento voy a poner del otro lado. Exactamente. Correcto. Bueno, estos son... Acá lo mismo, acá si tienes, no sé, alguna fuerza, le vamos a poner una fuerza ahí. Si toman a derecha o izquierda, no sé, de esta articulación es todo esto. Si es de esta articulación, sería esto nomás. ¿Sí? Considerando que ese triángulo con un montón de articulaciones chiquititas funciona como una chapa. Exactamente, es una chapa cerrada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chapas. Son 11 chapas cerradas, como vimos en la última imagen de Graciela, chapa cerrada, necesita 3 apoyos. En el TP hay uno de esos, de que hay una chapa cerrada. Hasta pistas le doy. ¿Alguna duda? Chicos, algo que quieran repasar de lo que vimos. A lo mejor fue un repaso muy largo de lo que vieron con Carlos, pero me parece que está piola hacerlo, porque a veces quedan cosas ahí en el tintero. Oculté el panel de esfuerzos internos con las bielas. De nuevo, por favor. Sí, podemos volver a ver lo de los esfuerzos internos y las bielas. Ok. Bueno.
¿Querés compartir vos? Porque no oculté la barra y no sé cómo. ¿Alguno sabe? Se agradece. Bueno. No, probá con apretar el botón inicio. No, oculté. Ah, ahí está, escapera. ¿Comparto? Casi cierro la clase. Sí, compartí. Dale. Vamos para atrás. Acá, ¿no? ¿Esto era lo que había quedado, Osmar? Bueno, fíjate. Nosotros acá tenemos las dos chapas, S1 y S2, con las cargas que cada una, hallamos las reacciones de vínculo. Entonces, ahora lo que queremos hallar son las fuerzas que están actuando en estas dos bielas que están paralelas. Primero, como son bielas, sí o sí, las fuerzas tienen esa dirección. Saco el vínculo y pongo en evidencia las dos fuerzas. Fíjate, acá, de nuevo. Ay, no era esto lo que quería. Acá. Voy a tener estas fuerzas N1 y N2 actuando en la chapa derecha y estas fuerzas N1 y N2 opuestas a las anteriores que van a estar actuando en la chapa izquierda. ¿Hasta ahí estamos, Osmar? Sí, sí. Bien. Entonces, planteo las ecuaciones de equilibrio en las chapas para hallar N1 y N2. Entonces puedo decir que planteo sumatoria de fuerzas en X a derecha y me da que N1 más N2 es igual a 0 porque no tiene ninguna fuerza horizontal. Y planteo momentos con respecto a este punto, con respecto al punto C, que sería este, ¿está bien? Con respecto a este punto de toda mi estructura a derecha. Entonces tengo N1 por esta distancia D, que es la de separación entre las bielas. Como yo elegí este sistema de referencia XY y sentido horario, el momento que genera N1 con respecto a C es negativo, el momento que genera Q es positivo y vale Q por L sobre 2, porque la resultante está a mitad de camino, menos, porque el momento que genera RB es negativo, R por la distancia L. Y ahí planteo las dos ecuaciones para hallar N1 y N2. ¿Te quedó más o menos claro? Igual. Sí, pasa que no entendía dónde quedaba el D, pero ya lo entendí. Okay. Entre nosotros, corregime Graciela si me equivoco, cuando dice hallar los esfuerzos en las bielas, porque no le damos la distancia de determinen el esfuerzo axial y el momento y listo. Sí, igual, sí. Sí, pero había un ejercicio. ¿No? Sí, hay uno, pero como no te da el D... pero sí te lo daba. ¿No te lo da? No, lo estoy viendo, no te lo da. ¿No te lo da? Bueno, en ese caso sí, coincido con Lucas, porque vos fíjate que acá vos vas a tener dos fuerzas que son estas dos fuerzas, N1 y N2, que generan una resultante horizontal entre las dos y un momento, que justamente es este momento que estamos calculando acá, ¿sí? Entonces, bueno, puedes expresarlo, como dice Lucas, con el esfuerzo axial del resultante N y un momento ahí. Le digo eso porque para el caso de diagrama característica que sigue más adelante va a ser importante esto.
ese n de ambas, o sea, la sumatoria de ambos n y el momento que tenga la biela. Entonces, ¿cómo lo hago si no tengo el D? No entendí bien eso. Lo expresás como la resultante de N1 y N2, ¿sí? Con un valor N, que es N1 más N2, y un valor de momento, ¿sí? Que sería el momento que generan N1 y N2. Que es este momento. Pensá que si N1 y N2 son diferentes, tenés una cupla, porque una te va para un lado y la otra para el otro, o una te va más para un lado que la otra. Entonces, ese querer avanzar te genera un momento. Puedes expresar como NI, que sería una fuerza horizontal, y MI, que sería el momento. Entonces, en este caso tendrías como que la resultante N va a ser igual a 0. ¿Está bien? Y en este otro caso te va a aparecer el momento M y va a ser igual a RB por L menos Q por L cuadrado dividido 2. Exacto. Entonces, de esta manera, si no te dan el D, por lo menos estás expresando y estás demostrando que entendés para qué sirve ese dispositivo.